Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC. Como cada segundo martes del mes corresponde a investigación y en este mes contamos con el Departamento de Cardiología, a los cuales les agradezco por aceptar la invitación. Nos presentarán dos de sus trabajos de tesis. La dinámica es que tendrán 20 minutos cada uno para su presentación y 10 minutos entre los trabajos para preguntas o comentarios. Le doy la bienvenida a la doctora Dulce Gutiérrez, que nos presentará su trabajo de investigación. Adelante, doctora. Gracias. Hola, buenos días a todos. El día de hoy voy a presentar mi tesis. Se titula Factores predisponentes de la mortalidad intrahospitalaria del infarto agudo del miocardio. No existe algún conflicto de interés. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Centro Médico ABC. Y lo que vamos a ver hoy es los antecedentes, la metodología, los resultados, conclusiones y las limitaciones de este trabajo. Sobre los antecedentes, la cardiopatía isquémica constituye una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. El infarto agudo al miocardio representa una prevalencia de 1.655 por cada 100.000 habitantes y se proyecta un aumento para el año 2030. La mortalidad por infarto agudo al miocardio en México es 3 veces más alta en comparación con países en vías de desarrollo. Existen factores asociados a la mortalidad intrahospitalaria. Entre ellas están las características basales de la población, como ser mujer, edad avanzada y algunas comorbilidades. Además, se ha establecido que los tiempos prolongados de atención médica se asocian más a ser mujer, a adultos jóvenes y a aquellos pacientes que tienen menor educación o un nivel socioeconómico bajo. En respuesta a esto, se ha establecido una estandarización del abordaje diagnóstico y terapéutico conocido como el código infarto. La característica de este código es que inicia con la presencia de dolor torácico. Ante la sospecha de infarto agudo al miocardio y tras el primer contacto médico, se cuentan con 10 minutos para tomar un electrocardiograma y si este presenta elevación del ST, se hace diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Incluso en la actualización de las guías de práctica clínica internacionales europeas, se puede observar que el paso número 1 es la sospecha clínica y a partir de esto se realizan estudios de gabinete como electrocardiograma y otros laboratorios. En este algoritmo, los pacientes que presentan dolor torácico, opresivo, retroesternal, irradiado a la mandíbula y que se acompañan de otros síntomas como diaforesis, se debe sospechar de infarto agudo al miocardio. También existen otros síntomas que son sugestivos de isquemia y a partir de esto se cuenta con 10 minutos para tomar este electrocardiograma. Sin embargo, el espectro de los síntomas es muy amplio. Hay pacientes que se presentan con dolor torácico característico y hay otros pacientes que se presentan con oligo o asintomáticos. En general, podemos clasificar a estos síntomas de alta probabilidad de isquemia en 2 grandes grupos. El primero en aquellos que presentan dolor torácico característico y aquellos que presentan otros síntomas y a los que llamaremos síntomas equivalentes. Lo relevante es que los pacientes que presentan dolor torácico representan del 70 al 80% de la población y hay algunas cortes que reportan que los síntomas equivalentes se presentan hasta en el 30%. Con esto, la pregunta de investigación es, ¿qué factores se relacionan con la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio en el Centro Médico ABC? La población son pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del ST. La exposición son factores de riesgo cardiovascular, la presentación clínica inicial, los tiempos de búsqueda y atención hospitalaria. Hicimos un comparativo entre género, factores de riesgo cardiovascular, síntomas clásicos y equivalentes y el puntaje de Grace. Nuestro desenlace, la mortalidad intrahospitalaria. Y la justificación de este trabajo es que según la OCDE,
La tasa de mortalidad intrahospitalaria en México es de 28.1 contra 7.5 muertes por cada 100 egresos. En reportes como el RENACICA 3, el 50% de los pacientes no reciben ninguna estrategia de reperfusión, y esto es por retraso en la atención o por una falla en el diagnóstico adecuado. Podríamos decir que 3 de cada 4 pacientes con diagnóstico de infarto mueren en México. Y no se ha podido establecer con claridad las causas de mortalidad. No se sabe si es atribuible incluso al nivel socioeconómico. Nuestro objetivo primario fue identificar los factores relacionados a la mortalidad intrahospitalaria y los secundarios, describir la prevalencia de la presentación clínica inicial, tanto dolor torácico como otros síntomas o síntomas equivalentes, la medición del puntaje de Grace como un score de mortalidad e identificar si se cumplían los tiempos establecidos en el código infarto del Centro Médico ABC. En cuanto a la hipótesis, es que el género y el cuadro clínico inicial impactan en el desenlace de la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Este estudio es retrospectivo, observacional, comparativo en cortes históricas. Sobre los criterios de inclusión, nosotros consideramos a hombres y mujeres mayores de 18 años con síntomas de alta probabilidad de isquemia, electrocardiograma con elevación del ST y evidencia en la coronariografía de lesiones significativas. Sobre los criterios de exclusión, fueron los pacientes con esperanza de vida menor a 6 meses por patología oncológica u otros, pacientes con voluntad anticipada firmada y pacientes sin datos en el expediente clínico. Y bueno, sobre los resultados, nosotros analizamos un total de 160 pacientes, 80% fueron hombres y 20% fueron mujeres. Y sobre las características demográficas en cuanto a la división por género, encontramos que hubo diferencia en cuanto a edad, peso, talla e índice de masa corporal. Las mujeres eran mayores, con 69 años más menos 14, el peso era menor, la talla era menor y el índice de masa corporal era menor también en las mujeres. En cuanto a la frecuencia de comorbilidades en los pacientes que presentaron dolor torácico y síntomas equivalentes, observamos que la corte de los pacientes que presentaron síntomas equivalentes tenían mayor edad y también vimos una diferencia en cuanto a la presentación de hipertensión arterial sistémica, ya que los pacientes que presentaron síntomas equivalentes eran 60% hipertensos y los pacientes con dolor torácico característico eran 35%. Y sobre los síntomas, ¿qué encontramos? Encontramos que los pacientes que tenían dolor torácico representaba el 81% del total de la población, y esto pues coincide con la literatura. Sobre los síntomas equivalentes u otros síntomas que nosotros encontramos fueron dolor mandibular, epigastralgia, síncope, dolor en brazo, disnea, tos, cefalea, dolor interescapular, palpitaciones y desorientación. Y lo que nosotros observamos es que la epigastralgia se presentó en una mayor frecuencia en mujeres comparado con los hombres. También medimos los tiempos de atención y vimos que en la división entre hombres y mujeres, el tiempo que transcurre desde el inicio de síntomas hasta la búsqueda de atención médica era mayor en las mujeres, con una mediana de 138 minutos y en los hombres de 90 minutos. Lo que cabe resaltar también en esta tabla es que todos los tiempos de atención médica establecidos en el Código Infarto del Centro Médico ABC están dentro de los parámetros establecidos, es decir, estamos en metas. Y lo más relevante, los desenlaces. Aquí observamos que en cuanto a la división de síntomas, ya sea de dolor torácico característico u otros síntomas equivalentes, hay mayor muerte intrahospitalaria. Además, el puntaje de Grace coincide al ser mayor en estos pacientes, con una mediana de 155 para los pacientes con síntomas equivalentes y de 118 para los pacientes de dolor torácico. Tanto la mortalidad intrahospitalaria como el puntaje de Grace con significancia estadística.
Hicimos un análisis sobre los pacientes con mortalidad intrahospitalaria y lo que encontramos fue una diferencia en cuanto a la edad. Eran pacientes más añosos. También tenían mayor asociación tanto de diabetes como de hipertensión arterial. La frecuencia de presentación era mayor en estos pacientes que murieron. Hicimos un análisis multivariado con el modelo de regresión logística y encontramos dos cosas muy importantes. La primera es que la interpretación del electrocardiograma en un tiempo menor a 10 minutos confiere un efecto protector para obtener la no mortalidad en estos pacientes. Esto muestra significancia estadística con una P de 0.02 y un intervalo de confianza del 95%. También encontramos un factor de riesgo en este modelo, que es el puntaje de Grace mayor a 71 puntos. Esto confiere un riesgo de 1.06 con un intervalo de confianza de 95% y una P estadísticamente significativa menor a 0.001. Y con todo lo anterior, nosotros proponemos una adaptación al algoritmo diagnóstico, que coincide en 3 pasos. El primero, considerar la clínica. Si se trata de un paciente con dolor torácico cardíaco de características opresivas, retroesternal mayor de 20 minutos, pues enseguida continuar con el abordaje del electrocardiograma tal cual se ha establecido desde el 2010. Sin embargo, si se trata de una mujer mayor de 80 años, con bajo peso, con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus y epigastralgia, se debe calcular el Grace y si este sale a 71 puntos, debemos de considerar que estamos ante la presentación de síntomas equivalentes. Una vez pasado el primer paso, pasamos al paso 2 en el que se debe tomar el electrocardiograma, pero debemos de hacer hincapié en la interpretación obligatoria menor a 10 minutos, ya que hemos demostrado que es un factor protector sobre la sobrevida de estos pacientes. Y con esto poder realizar el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En conclusión, en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST, la presentación de síntomas equivalentes se asocia a ser mujer y a una mayor mortalidad intrahospitalaria. Los síntomas equivalentes y el puntaje de Grace son marcadores pronósticos y cuando no se cuantifican aumenta la mortalidad en el infarto. En relación a la cardiopatía isquémica, como cualquier otra patología de relevancia, el diagnóstico, la identificación de factores de riesgo y la intervención eficaz son relevantes tanto para el resultado, el pronóstico y la mortalidad. Además, en nuestra institución los tiempos de atención se encuentran dentro de los parámetros establecidos por las guías de práctica clínica internacional. Y bueno, sobre las limitaciones es que este estudio únicamente tiene validez interna y los marcadores pronósticos deberán de definirse en ensayos prospectivos para confirmar la relevancia. Y esto es todo. Gracias. Abrimos el foro para preguntas o comentarios. Doctor Ojeda. El jefe de la línea cardiovascular. Gracias. La verdad es que es un trabajo de investigación interesantísimo, muy necesario para el Centro Médico ABC, tomando en cuenta la importancia de la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte. Esta situación de los factores predisponentes para predecir la mortalidad, pues yo creo que es un trabajo básico de investigación de alta especialidad, en lo que se refiere a que nos da un panorama muy claro de que tenemos que modificar nuestra conducta en el código de infarto del Centro Médico ABC. Aunque el código de infarto ha demostrado una gran utilidad, se puede perfeccionar con estos datos. El intervalo de confianza, estos datos estadísticos nos han demostrado que es un trabajo muy interesante y muy importante para el Centro Médico ABC. En el chat tenemos un comentario del doctor Enrique Vallejo Venegas. Dice, en primer lugar, quiero felicitarte, Dulce, no solo por tu trabajo de tesis, sino por tu desempeño durante estos 3 años de residencia en cardiología. Te sugiero que tomes muy en cuenta las observaciones que le han hecho a tu proyecto en pro de mejorarlo, ya que creo que es un trabajo digno de publicarse. Te deseo éxito y tus nuevos proyectos.
La doctora Yasmín Chilín también te felicita. Sí, me uno a las felicitaciones, Dulce, un excelente trabajo de investigación, y yo creo que esto muestra cómo a partir de ideas de proyectos de investigación de nuestros residentes se puede llegar a conclusiones que pueden ser muy pragmáticas. Aquí lo que se evidencia es que hay un grupo vulnerable dentro de nuestros pacientes que llegan a urgencias, identificados pues de manera muy clara, de acuerdo con tu presentación, donde se pueden tomar medidas, se pueden modificar los algoritmos que se utilizan en un servicio de urgencias, de tal suerte que si, tal como tú lo propones, aquellos pacientes que no claramente tengan un dolor torácico, que eso, bueno, obviamente está incorporado en el algoritmo de evaluación de los pacientes con dolor torácico, pero estos pacientes que no lo tienen, pero que tienen estas características identificadas por ti, más este puntaje de Grace, se verían claramente beneficiados si con una medida tan simple como tomarse un electrocardiograma se identifica que estos pacientes están cursando con un evento isquémico agudo. Entonces, nuevamente, bueno, clara muestra de que es digno de impulsarse estos trabajos de investigación, porque más allá de que generan información útil por sí misma, nos pueden modificar nuestra manera de evaluar y tener un impacto en la salud de nuestros pacientes. Nuevamente, felicidades. Tenemos en Zoom una mano levantada, no está identificado, nomás dice iPhone, y la doctora Gerson también. Primero el otro, si gusta abrir su micrófono, el que dice solo iPhone. Ya. Hola. Soy la doctora Sí, se escucha. Soto. Soy la doctora Soto. Sí, doctora, lo Estoy escuchamos. en el tráfico y no llegué, lo lamento mucho. Lo que quiero comentar del trabajo de Dulce es que además de que es un trabajo en el cual ella puso gran empeño y da una aportación original, sobre todo en función a que, bueno, los trabajos que se hacen encaminados a síntomas que no son tan típicos como anteriormente se les llamaba, o característicos, estos pasan de lado y el tiempo de atención, como lo pudimos ver, se retrasan. Entonces, cuando Dulce presentó esta idea, pues hace ver que los estudiantes también tienen mucho interés en la investigación. En nuestro centro se puede hacer de muchas maneras. Poco a poco se ha ido impulsando el que se haga una investigación realmente prospectiva. Sin embargo, por ser retrospectivo, no tiene menos importancia, porque va a dejar ver como hipótesis el hecho de que se tienen que investigar estos síntomas donde los pacientes los menosprecian por no ser los característicos y finalmente llegan tarde. Entonces hay varios factores agregados a esto en función a la atención, y quiero felicitar a Dulce por todo su desempeño también durante este tiempo de residencia, que merece pues resaltarse en público. Eso es todo. Muy bien, el doctor Talavera. Perdón, la doctora Gerson, si gusta abrir su micrófono, por favor. Bueno, nada más preguntar mientras la doctora se puede conectar. Doctora, en el multivariado usted muestra los factores que influyen y no vi yo que los síntomas atípicos influyeran. La pregunta es, ¿será posible que en realidad los síntomas atípicos estén marcando una población con una gravedad distinta de la enfermedad y esa sea la causa de una mayor mortalidad más que por un atraso? Me parece una gran pregunta y eso sería como un estudio más como para poder hacerlo enfocado en cuanto a la presentación de solo síntomas equivalentes o de dolor torácico. Nuestra muestra es de solo 160 pacientes y
también tenemos datos como que los pacientes son más hipertensos. Hasta el 60% de la población que presentaban síntomas equivalentes tenían hipertensión arterial sistémica. Hay una característica en estos pacientes hipertensos y es que llegan a presentar angina hemodinámica. Entonces, definitivamente eso abre pauta para continuar con esta evaluación, ya que pues esto solo fue un estudio del análisis de los pacientes que teníamos acceso con el código infarto, pero definitivamente valdrá la pena responderlo en el futuro. Doctora Gerson, ¿algún comentario? Gracias. Yo, como oncóloga, quiero realmente admirar a la doctora Dulce y felicitarla por la inspiración y la idea. Ella mencionó a pacientes oncológicos, me llaman la atención. En relación al puntaje y a las variables, quiero mencionar una de ellas que seguramente no está contemplada, pero oír su comentario. Hemos visto que agentes de quimioterapia muy comunes son causantes de infarto del miocardio y obviamente no están considerados. Lo hablo de la institución, lo hablo en urgencias y de la frecuencia que esto sucede. No sé en relación a su trabajo y al mencionar pacientes oncológicos en el que en sus datos, en su base de datos y en sus variables tiene algo en relación a los factores en pacientes oncológicos. Muchas gracias por el comentario. Pues en realidad las bases de datos, no en todos los expedientes del código AMI, estaba el reporte de si los pacientes eran pacientes oncológicos o no. Por eso es que ya no pudimos considerarlo como una variable para poder determinar si estaban asociados. Sin embargo, como usted bien dice, existen quimioterapias y ya está bien establecido cuáles son las que se asocian mayor a infarto. Lo que nosotros pusimos como pacientes oncológicos fue dentro de los criterios de exclusión, ya que había pacientes con una esperanza de vida menor a 6 meses o aquellos que tenían voluntad anticipada, y los excluimos para tener un trabajo más limpio en cuanto a las variables de desenlace mortalidad. Pero definitivamente valdría la pena hacer esfuerzo junto con oncología, porque el tema de la cardiooncología pues no solo es una moda, sino es algo que vamos a estar viendo con mayor frecuencia en los siguientes años, ya que las terapias son mejores y la esperanza de vida va en aumento. Mil gracias, doctora. Cierto. En Santa Fe, ¿algún comentario? Si ya no hay más comentarios, pasaremos al siguiente trabajo, por favor. Gracias. Felicidades, Dulce. Creo que es un trabajo de nuestra población con un buen análisis estadístico aterrizado a la clínica y que hace propuestas a los algoritmos. Muchas felicidades. Complementaría al comentario de la doctora Gerson con que hay, de hecho, ya tesis de los cardiólogos sobre la cardiotoxicidad. Hay una tesis que recuerdo y actualmente están proponiendo una nueva tesis al respecto de la cardiotoxicidad en varios agentes de quimioterapia. Ahora daremos paso al trabajo del doctor Leonel Avendaño, que nos presentará también su trabajo de investigación. Ya te leo. Buenos días. Yo soy el doctor Avendaño. Vamos a iniciar la presentación de mi tesis, en la que el título es la prevalencia de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y enfermedad multivaso tratados mediante revascularización completa o de arteria responsable en el Centro Médico ABC. Vamos a ver las definiciones de las siguientes y un video ilustrativo para que tengan en mente qué es de lo que estoy refiriéndome. Vamos a dividir, primero sin conflicto de interés, vamos a dividir el temario, vamos a ver en dos, el marco teórico y ya sobre el trabajo en sí.
vamos a tener que aproximadamente el 50% de los infartos agudos de miocardio presentan enfermedad multivaso. En el 2010 solo se recomendaba la revascularización, o sea, tratar el vaso culpable. Ya a través de los años, estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis demostraron que la revascularización completa es benéfica en sobrevida y disminución de los eventos cardiovasculares mayores. La epidemiología en México es muy escasa, tenemos informes, reportes y registros. El más importante en el 2015 y 2016, el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, que mencionó en la presentación previa, el RENASICA, en el que se encontró que la mortalidad ha ido disminuyendo a través de los años, ya que ha habido mejoría en el diagnóstico y en el manejo, pero a pesar de eso continúa en el 2015 y 2016 siendo la revascularización de reperfusión únicamente por trombolíticos en más de la mitad de la población. Y bueno, en el 2016 fue registrada como la principal causa de muerte del infarto agudo del miocardio, por esta importancia. Al siguiente vamos a tener un video ilustrativo de uno de los estudios más importantes, que es el COMPLETE, en el que podemos llegar a un paciente con dolor torácico, con electrocardiograma, con elevación del ST, diagnosticando síndrome coronarios agudo con elevación del ST. Como podemos observar, hay una lesión responsable del infarto, que es el que lo trajo a la sala de urgencias, y otras lesiones que no son las responsables, así definiendo la arteria responsable y la no responsable, y podemos optar por dos manejos a la lesión no responsable, tratarla o no tratarla. Entonces vamos a tener que la enfermedad multivaso la vamos a definir como más de dos lesiones en arterias epicárdicas, siendo la descendente anterior, la coronaria derecha y la circunfleja. La definición de la arteria responsable es que tenga alguna de las siguientes características por medio de angiografía, que sea la lesión que trajo al paciente a la sala de urgencia, y la arteria no responsable es otra lesión que no es la responsable, pero que presenta una estenosis también aproximadamente el 70%. Como les comenté, tenemos dos diferentes tipos de estrategias: la estrategia de la arteria responsable únicamente y la de revascularizar completo, o sea, tratar las dos lesiones. Y en esta revascularización completa tenemos otras dos definiciones: que se realicen durante el evento índice en un solo momento, y otra que es secuencial o diferida, que puede tener hasta un límite de 45 días. Y como les comenté previamente, antes del 2010, únicamente se recomendaba la revascularización de la arteria responsable. Posterior a esto, ha habido varios estudios en el que se realizó un metaanálisis. El mayor estudio con mayor fuerza es el del video que demostré, el COMPLETE, en el que ya actualmente en el 2003, en el año previo, salieron ya una nueva recomendación 1A de revascularización completa en los pacientes hemodinámicamente estables y que presentan en el momento índice o posterior previo a 45 días. Otra herramienta que quiero comentarles, que es algo que utilizamos en este estudio, es el SYNTAX. Es un estudio que para estratificar, es una herramienta para estratificar el manejo quirúrgico contracoronario, pero hay una nueva evidencia en la que se ha utilizado en las áreas de cardiología intervencionista y se ha utilizado en diferentes escenarios, ya no solamente los síndromes coronarios crónicos, sino los coronarios agudos, para demostrar si va a haber mejoría a largo plazo en nuestros pacientes que tengan un SYNTAX residual, o sea, una cuantificación de un puntaje para demostrar si el paciente no hubo mejoría en su anatomía posterior al procedimiento, si esto se relaciona a una mejoría a largo plazo de algún evento cardiovascular mayor. Y en un subanálisis del SYNTAX Trial, que es el mayor estudio en el que se ha utilizado se demostró que los pacientes que tienen menos de 8 de SYNTAX residual tienen menor eventos cardiovasculares mayores a 5 años en comparación con la población que tiene un SYNTAX mayor a 8. Entonces, la pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de estos eventos cardiovasculares en los pacientes con infarto agudo del miocardio en el Centro Médico ABC y con relación a su estrategia de revascularización completa o únicamente de arteria responsable? La justificación es que desconocemos el abordaje que maneja nuestro centro médico. En México no hay registros oficiales en hospitales privados y se hace necesario contar con datos específicos a fin de evaluar el proceso y planear estrategias puntuales de la atención para de nuestra población, recordando que somos un centro de referencia con el código AMI, y el objetivo primario, como comenté, los eventos cardiovasculares mayores está compuesto por muerte cardiovascular, nuevo infarto agudo de miocardio, hospitalización por insuficiencia cardíaca o dolor torácico.
Vamos a tener como objetivos secundarios la prevalencia de desenlaces individuales, localización de arteria responsable y de la no responsable, determinar la estrategia de revascularización, determinar la prevalencia de la revascularización completa en el evento índice o secuencial, la evaluación del SYNTAX y el efecto del SYNTAX residual. La hipótesis va a ser que va a haber disminución de los eventos cardiovasculares mayores en la estrategia de revascularización completa, como ha sido en los diferentes otros ensayos clínicos autorizados. Este es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal a través de los años de 2016 a 2020 en el centro que involucra ambos campus, Observatorio y Santa Fe. Los criterios de inclusión tenemos que ambos géneros, edad mayor a 18 años, que tengan el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, enfermedad multivaso, que se le haya realizado angioplastía del vaso responsable y que sea accesible de manejo percutáneo la no responsable. Como exclusión tenemos síndromes coronarios que no son sin elevación del ST, inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, estos ya que son pacientes sin inestabilidad hemodinámica, como vimos en la recomendación, esto ya hay otra información sobre estos pacientes, así como pacientes con enfermedad de tronco coronario, complicaciones mecánicas del infarto, plan quirúrgico, expectativa de vida menor al año y revascularización quirúrgica o fibrinolisis previa. En el análisis estadístico tenemos que se busca la normalidad por el Komarov-Smirnov por ser una muestra mayor a 30 y tenemos a la izquierda las variables, a la derecha sus pruebas que se realizaron por su distribución paramétrica y se determinó estadísticamente significativo un error alfa de 0.05 y un poder de 0.84. Se utilizó SPCS. Los resultados vamos a verlos a continuación, en el que tenemos las características de los pacientes. De una muestra de 118 pacientes, la media fue de 62 años, tenemos como prevalencia de mayor el tabaquismo, hipertensión y sobrepeso. Esto que junto con el Interjar, pues son los factores de riesgo cardiovasculares de mayor importancia. Así como las características ya del procedimiento en sí, técnicamente se utilizó el tiempo puerta balón en estos pacientes de enfermedad multivaso fue de 67 minutos, el tipo de acceso radial y la estrategia, podemos observar que la mayoría del paciente, el 83%, fue de la arteria responsable. De la frecuencia de las características de las arterias coronarias, ya cuando es la arteria responsable, podemos observar que el 46% es de la corona derecha y de la arteria no responsable, la circunfleja. Sobre el desenlace primario, los eventos cardiovasculares mayores, observamos que no hay diferencia significativa entre las estrategias. Únicamente ya de manera individual, como desenlace secundario, tenemos la muerte cardiovascular en que se demostró significativo, únicamente con 2 muertes cardiovasculares. La siguiente es las características de las arterias responsables en relación al SYNTAX, en donde podemos observar que un SYNTAX bajo, menor a 22, tenemos que la mayoría de los pacientes fue de la corona derecha, y un SYNTAX intermedio o mayor a 22, observamos que hubo tendencia a que fuera la descendente anterior, esto siendo que el paciente sea un poco más complejo por su anatomía en la lesión de la arteria responsable, en el 83%. El siguiente te muestro en esta tabla la regresión logística en el que encontramos 2 variables importantes. Este modelo multivariado, donde elegimos las variables de mayor importancia para definir los desenlaces, encontramos 2 valores, uno de mayor riesgo y uno de factor protector. En el que encontramos de mayor riesgo cuando sobrepasa la unidad con una razón de Momius de la estrategia de manejo de arteria responsable de 1.28, con un intervalo que cruza la unidad, ambos parámetros y una P significativa, y un SYNTAX residual lo encontramos como un factor protector en el que tenemos una razón de Momius de 0.81, ambas unidades, el intervalo de confianza debajo de la unidad y una P significativa. En la discusión vamos a hablar sobre que un total de 167 pacientes que se encontraron con infarto agudo del miocardio, se encontró que 118 presentaron un multivaso, esto representaba el 70% de la población en comparación con otros estudios que se demostró que entre 40 y 60%. No se encontraron diferencias en las comunidades al separar en los grupos, así como también se encontró que no hay diferencia en género a través de los años de las estrategias, así como diferentes variables como farmacológicos o complicaciones.
La arteria responsable no responsable, en nuestro estudio predominó la arteria corona derecha. Y como no responsable, como vimos en las tablas previas, la circunfleja, a diferencia de otros estudios como el COMPLETE, que es el de mayor población que de este tema, se encuentra que la mayoría se encuentra responsable la descendente anterior y como no responsable la corona derecha. Podemos ver una diferencia en ambas poblaciones. Las limitaciones de este estudio es un estudio retrospectivo en el que también la estrategia fue elegida por operador, en el que no hay forma de aleatorizar a estos pacientes y pues es retrospectivo por naturaleza. La siguiente es una imagen ilustrativa de un resumen del trabajo en el que pues están en vías de publicación, en el que ni siquiera podemos ver lo que comenté sobre la razón de momios, el factor protector y el factor de riesgo respectivamente de la estrategia de revascularización únicamente la arteria responsable y del sintax residual. Y podemos ver en resumen sobre las estrategias, podemos ver que en la estrategia de revascularización completa, el evento índice, o sea, solamente en un momento la revascularización fue el 77% y secuencial o diferida, vamos a tener que fue en el 10%. Sus eventos cardiovasculares mayores por las imágenes derechas, de las tablas derechas de cada tipo de estrategia de revascularización. Y la arteria responsable, como vimos, se utiliza más la estrategia de revascularización, únicamente la arteria responsable del 83%. En conclusión, el Centro Médico ABC en los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y enfermedad multivaso, la estrategia de revascularización completa en el seguimiento al año muestra posibilidad de una disminución de los eventos cardiovasculares mayores. Un sintax residual menor a 8 es un factor protector para los eventos cardiovasculares mayores a un año y se requieren de estudios multicéntricos con todo tipo de población pública y privada para establecer y confirmar los hallazgos, en el cual también está en vías de trabajo para realizar en el futuro conjunto con otras instituciones una base de datos de enfermedad multivaso y elevación del ST. Muchas gracias, una imagen de la sala de intervención y un agradecimiento pues, a todo el equipo de cardiología y al Código AME por el apoyo en esta población, ¿no? Muchas gracias. Abrimos el foro a preguntas y comentarios. Yo preguntaría primero, Leo, sí. Tenemos 2 estrategias disponibles que sean evaluadas de forma retrospectiva. Yo no soy cardiólogo, yo soy oncólogo, entonces yo preguntaría cómo deciden los cardiólogos cuál utilizar, de acuerdo a la escuela que tuvieron, de acuerdo a la gravedad, no sé si un grupo esté más grave que el otro. Sí, muy buena pregunta, doctor. Este tema muchas veces depende del operador y de las características individuales del paciente. Es muy diferente si un paciente, por ejemplo, llega con una lesión más compleja o más dócil al manejo, o, por ejemplo, si un paciente tiene características de alguna comorbilidad, por ejemplo, que tenga enfermedad renal crónica en el que sabes que vas a utilizar mucho contraste, mejor diferirlo, prepararlo, hidratarlo. Entonces, depende mucho también de las características individuales de cada paciente. Gracias. Sí. Doctor Wolper, ¿quiere tomar la palabra? Muy buenos trabajos los dos, felicidades. Daría la impresión de que se contraponen tu primera diapositiva con las conclusiones. ¿Puedes pasar la primera, por favor? ¿Tienes ahí? Y no sé, ¿dónde está mi general? Si podemos estar de acuerdo con la primera observación que hace en esta primera diapo, ¿la puedes poner? No, antes de esto. Yo creo que antes. Una en donde dices que en el Centro Médico ABC no se conocen. La justificación. Sí, aquí está, doctor. Esta, desconocemos el abordaje y manejo en nuestro centro médico. Yo no sé si lo desconocemos o se conoce cuál es el abordaje. Me refería a la enfermedad multivaso y infarto agudo del miocardio con ST. O sea, ya la entidad de enfermedad multivaso. Ajá. Quizá habría que precisarlo, ¿no? Porque da la impresión de que estamos en ayunas aquí, que no conocemos cómo se maneja y cómo se aborda un paciente con esto. En el primer trabajo, si puedo hacer una pregunta o un comentario todavía. Tienes datos ahí muy importantes de que las mujeres con arriba de 70, 80 años
sobre todo si han sido fumadoras en alguna etapa de su vida y tienen síntomas que no son clásicos del infarto agudo del miocardio, lo que le llamas equivalentes, son las que tenemos que tener mayor sospecha diagnóstica, puesto que se nos puede ir el diagnóstico si no pensamos que se pueden presentar en otra forma, ¿no? Esto pienso que puede ser de utilidad en las guías propias de la institución, en donde llega una mujer a urgencias con estas características, pues tratar de identificar si no trae un infarto agudo, simplemente porque no lo pensamos, porque no tiene dolor torácico, pero felicidades a los dos. Gracias. Sí, lo primero es del código infarto. El Centro Médico ABC es de los pocos hospitales, no solo privados, sino también gubernamentales, que tiene afortunadamente un éxito importante del código infarto. Atenderse en menos de 60 minutos verdaderamente es impactante. En ese aspecto, doctor Wolper tiene razón. El código infarto tiene muchísimos parámetros que se han analizado, afortunadamente, y eso ha servido para mejorarlo. El día de ayer fue justo el comité de código infarto y se analiza cada mes. Pero lo que está manejando ahorita Leo es en relación a cuando el paciente no solo tiene la obstrucción de la arteria responsable de un infarto, sino tiene otras arterias comprometidas. Esa es una segunda fase que efectivamente el código infarto tiene, el Centro Médico ABC tiene que seguir estudiando, y no solo aquí en el ABC, si no me dejan mentir, aquí nuestro jefe de enseñanza, que igual que Raúl Astudillo son excelentes intervencionistas, en todo el mundo se está investigando. Hay estudios recientes en los últimos meses justo de resolver esa incógnita. Vas a abrir la arteria responsable del infarto con un paciente grave en la sala de hemodinamia cuando la situación es muy difícil, pero sistemáticamente ya se tiene ese protocolo. Sí, voy a abrir esa arteria responsable, pero tiene otras arterias también obstruidas casi a punto de cerrarse. Eso es lo que el intervencionista tiene que decidir en todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Si va a abrir nada más la responsable o va a abrir las otras arterias. Obviamente va a gastar más material, va a ser un tiempo prolongado y el paciente no le puede no irle tan bien. Actualmente, como se demostró, ya es indicación 1A. Efectivamente, hay que abrir las otras arterias. Sí tienes la capacidad, tienes la experiencia, es un centro de concentración, tienes todo el material y posteriormente se verá si necesitas otras ayudas como unos estudios fisiológicos de la arteria coronaria, ya sea una ultrasonido intravascular o la medición de fracciones de residuales de flujo coronario. Hay otras mediciones que se hacen fisiológicamente. Entonces sí es un estudio muy importante para el Centro Médico ABC, para el área cardiovascular, y indiscutiblemente es un parámetro que en todo el mundo se está estudiando y que el Centro Médico ABC puede participar con otros hospitales con mayor volumen, podemos tener mejores conclusiones, y que nosotros en el Centro Médico ABC tenemos que adaptar estas nuevas investigaciones que se están haciendo aquí y que se presentaron el día de hoy. Por otro lado, efectivamente, doctor Wolper, las mujeres y las mejores añosas se tienen que poner mayor atención al código de infarto. Mujer añosa, diabética, hipertensa, que llega a urgencias, esa paciente debe pasar directo a la sala de cateterismo después de su electrocardiograma y seguir el protocolo sistematizado de gran éxito que tiene el Centro Médico ABC. Lo que dijo la doctora Gerson, efectivamente tiene toda la razón. Cardio-oncología, hay pacientes oncológicos que aunque no tengan quimioterapia, radioterapia, desarrollan problema cardiovascular, ya sea por los factores de riesgo que todos conocemos por la edad, y pacientes cardiópatas que desarrollan problemas oncológicos al tener un problema agudo cardiológico por factores de inflamación y despertan muchos mecanismos de inflamación. La pregunta del doctor Talavera también tiene toda la razón, de esto de que se ha mencionado por la doctora Dulce, los factores epidemiológicos nos van a orientar a mejores protocolos de atención hospitalaria. Gracias, doctor Ojeda. Si hay algún comentario en Zoom o en Santa Fe, a mí me gustaría hacer una pregunta. De los pacientes que llegan con código AMIS, ¿cuántos acaban, después de haber hecho todo este protocolo, en revascularización quirúrgica? ¿Cuántos acaban en cirugía? No sé si existe ese número. Tenemos aquí al doctor Alex Rey. No sé cuántos acaban en revascularización quirúrgica. Realmente el número es muy bajo. Es decir, la mayoría de los pacientes que son tratados por intervencionismo en el código AMI
no van a cirugía. Es decir, si se dilata la primera arteria y es un paciente trivascular, bueno, pues lo convierte en un paciente nada más de 2 vasos y probablemente más adelante vaya a un segundo procedimiento de intervencionismo. Entonces, en realidad son pocos los pacientes de código AMI. No sé si tengan estos datos, pero vaya, son muy pocos, ¿no? Sí, no tengo el dato exacto, doctor, pero como comenta es poco. Y bueno, hoy en día hay muchos estudios que están corriendo no tan grandes, pilotos, y ya hasta lo mencionan las guías actuales del 2023 de síndrome con agudo en el manejo híbrido, en el que se puede realizar de manera, primero ya sea percutánea y posterior a cirugía o viceversa, ya que pues hay un tiempo de espera por la doble antiagregación y pues la reciente colocación de stent. Y bueno, eso también, el síndrome con agudo, pues es un momento muy trombótico, un paciente muy inflamado, entonces no es el mejor tiempo para llevarlo a cirugía, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, las complicaciones que comentan, los criterios de exclusión, donde mencioné los pacientes con enfermedad de tronco, los pacientes con complicaciones mecánicas, pues esos caen en otro rubro en el que la cirugía ha encontrado mayor beneficio a través de los años. Gracias. Sí, en el análisis que nosotros tuvimos en una base de datos es menos del 2% los pacientes que van a quirúrgicos, y el desenlace de estos pacientes no era muy bueno justo bueno, puede ser el comentario completo. Lo que se hace cuando llegan los pacientes a urgencias es vocear el código AMI y se cargan, se les pasa 300 miligramos de aspirina y 600 miligramos de clopidogrel. Esto es uno de los bemoles en el abordaje, porque cuando no conoces la anatomía y te encuentras en la sala de hemodinamia con una anatomía compleja o enfermedad multivaso y tú ya lo cargaste con clopidogrel, por ejemplo, tienes que esperar para el tiempo quirúrgico. Entonces, lo que tuvimos un paciente, yo lo recuerdo perfecto, en el R1, a partir del cual se modificó esta estrategia. Ya no se cargaba completo cuando estaba vigilado por un cardiólogo y tras conocer la anatomía se decidía iniciar la carga. Pero en general la primera pregunta es menos del 2% en la base de datos de código AMI. La doctora Soto ya llegó, ya está presente. Bueno, pues primero felicitarte, Leonel, y lo que quiero comentar de este trabajo que tuve la oportunidad de trabajarlo junto con Leonel es que justo la pregunta que hace el doctor Nogués es muy interesante porque no se pueden aleatorizar en este tipo de trabajos por la cosa ética. Sin embargo, a nivel estadístico, todavía es salvable haciendo los matching. Y estos propensities que se pueden hacer a través de un análisis simulando un control es algo a seguir en este caso. Pero lo que quiero resaltar es que las guías de manejo ahora ya incluyen el syntax. Y lo que hizo Leonel es demostrar en este trabajo que el syntax tiene relevancia, es una de las variables destacadas y que a veces en estudios muy pequeños pudieran darnos información, igual que cuando vemos un solo caso clínico que es relevante y que en ese momento de ahí salen y surgen muchos temas, como fue con el SIDA y con el COVID. En este caso, el estudio es pequeño, sin embargo, da una estadística importante como la que les mostró y pudo demostrar las diferencias de tratar un solo vaso a tratarlo completo. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Talavera. Doctor, no sé si vi mal, ¿podemos ver sus resultados de muerte? Sí, doctor. Porque sí, fueron 2 muertes en el grupo de revascularización completa. exacto, es en el de revascularización completa, y puede poner sus comentarios finales porque acaba diciendo que les va mejor a ellos al año. Entonces, me parece que uno tiene que ser cuidadoso en lo que concluye y no utilizar la literatura, sino la evidencia de lo que ustedes tienen, para que haya una congruencia, porque les va peor a los de completa aquí, ¿por qué? No lo sé, a lo mejor están más graves, como bien le preguntaron, pero no puede uno concluir que al año les va a ir mejor a estos porque no es algo que usted hizo en su estudio. Ok, doctor. Para que haya congruencia. Gracias.
Sí, justamente en ese sentido iba a ir mi comentario y es para complementarlo. Y con todo el sesgo, porque estuve también implicado en esta tesis, pero efectivamente el resultado que tú muestras sí genera un poquito de confusión en ese sentido, pero bueno, como lo comentaba el doctor Talavera y bueno, previamente la doctora Soto, hay que recordar que este no es un estudio como los que han generado la evidencia a partir de la cual la recomendación se hace de tener una revascularización completa, que son estudios prospectivos aleatorizados. Aquí es un análisis de 2 poblaciones de pacientes retrospectivo y que es muy complicado determinar cuáles fueron los factores que influyeron en esta diferencia de mortalidad. Yo creo que otro de los, y al igual que en el estudio pasado, otro de los temas recurrentes es la riqueza de la información que se obtiene a partir de estos estudios de tesis, donde nosotros, por ejemplo, en un centro de primer nivel, como es nuestro centro médico ABC, tenemos un área de oportunidad en cuanto a cumplir con las guías propuestas. Ciertamente, el tiempo de análisis de este estudio es previo a la incorporación de esta recomendación como clase 1, pero sí nos da una oportunidad muy clara de estar muy atentos a lo que obtenemos de esos estudios de nuestros residentes para ir mejorando nuestra calidad de práctica clínica. En este caso, estos pacientes que se presentan con enfermedad multivascular, vemos que es un porcentaje relativamente pequeño el que se hizo la revascularización completa, cuando en las guías actualizadas del 2023 ya se hace una recomendación clara de qué es la estrategia a seguir. Entonces, perdón por la reincidencia en este comentario, pero es muy importante que volteemos a ver estos trabajos de investigación para incorporar en nuestras prácticas clínicas lo que nosotros observamos en ellos. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario en Santa Fe, en Zoom? En el chat ahorita no tengo ningún comentario. Bueno, pues muchas gracias por su presentación. Gracias. Me pasan los avisos, por favor. Bueno, les recordamos la vacunación en medicina ocupacional en ambos campus de COVID y de influenza. A los asociados les recordamos que ya es tiempo de pagar su anualidad y el seguro de responsabilidad civil, y los invitamos a la sesión de la semana que entra. Aquí está. Va a ser una sesión múltiple, introducción a las enfermedades raras en México, por el doctor Ronnie Kersenovich, cómo sospechar una enfermedad rara, la doctora Alma Medrano, la genómica en el diagnóstico de enfermedades raras, la doctora Melania Abreu, y esta sesión va a estar a cargo de la práctica médica grupal de genética y genómica para el martes 20 de febrero. Los invitamos. Aquí están sus cartas de agradecimiento para los ponentes, para la doctora Dulce y para el doctor Leonel. Muchas gracias por participar en nuestras sesiones generales. Ya comenté lo de la vacuna y ya comenté también lo del pago. Siguiente. Muchas gracias.